Gracias. Gracias, hermanos. Damos gracias al Señor porque siempre tenemos la oportunidad de servirle en lo que Él nos ha dado, en su palabra. Si nos ponemos en pie y leemos una porción de las Escrituras en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Lo leemos antifonalmente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. Reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, lo limitado, Señor, que somos ante tanta revelación y ante tanta palabra, Señor, que nos llama y nos desafía a estar alertas, a estar atentos, a estar vigilantes. Oh Dios, al cuidado que debemos tener los unos de los otros. Por favor, toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios. Nada inmundo debe predicar tu palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, Señor. Penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón. Oh, corta por las coyunturas, Señor. Poda el área de nuestra vida que tengas que podar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados. Este ha sido un tema que me ha puesto muy alerta, el siervo de Jesucristo en los tiempos postreros. El siervo de Jesucristo en los tiempos postreros. Yo le puse el siervo porque el título que me dieron fue el ministro, ¿no? Pero como en nuestro país, en nuestro contexto, eso está bien deteriorado, bien devaluado, que alguien sea un ministro, entonces preferí no usar ese término, porque ustedes saben por cómo está nuestro país, cómo están nuestros ministros de nuestro país, esa palabra que es tan honorable, que alguien tenga ese nombre en cualquier otro país, ser el ministro de una cartera económica, de una cartera educativa, pero acá en nuestro país lamentablemente eso ha sido muy dañado. Y entonces preferí poner el nombre que estoy segura que el Señor le habría agradado, el siervo de Jesucristo, amén, el servidor de Jesucristo en los tiempos postreros. Aquí es la primera inquietud que nos presenta el apóstol Pablo, que debemos aclarar para comenzar, que dice: también debes saber esto. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en el capítulo 2, seguramente ya ustedes familiarizados con ese capítulo, Pablo le está diciendo que el siervo de Dios tiene que ser una persona que esté dispuesta a ganarse a todos, ¿no? Miren el capítulo 2 junto conmigo y los versos últimos nada más. Los versos últimos, el 25 y el 26, por ejemplo, ¿no? Del 24 lo leo para que entiendan el contexto mejor. Dice 2 Timoteo 24, dice: porque el siervo de Dios no debe ser ¿cómo? Sino para con todos. ¿Qué más? Apto para enseñar y sufrido. Pero en la primera exposición del compañero que me antecedió, él dijo claramente que a veces entraban algunos, como lo llama Pablo, lobos rapaces al rebaño, y uno tenía que saber en ese momento tomar una posición y una postura que no suena mucho con esto, ¿no? No concuerda mucho con esto, pero hay que ver por eso el contexto. Porque
dice que la intención nuestra siempre debe ser con mansedumbre. La mansedumbre es una paciencia que va más allá del límite normal. Debemos corregir a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, miren, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Dicen que esta segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta muy sensible. Es una carta que él está escribiendo desde el corredor de la muerte. Él está a pocos días o a poco tiempo de ser sacrificado. Es el año más o menos 64, 67 después de Cristo. Y él está consciente, porque Dios no hace nada, no permite que nada nos pase sin que Él nos avise primero. Pablo está consciente que su partida está cercana. Entonces, es una carta donde ni siquiera pone apóstol. Porque él siempre se identificaba, ¿no? Ustedes saben que él muchas veces fue cuestionado en su credibilidad y él siempre tenía que poner yo apóstol de Jesucristo. Pero en esta carta no, porque es una carta de un padre a un hijo. Le dice, yo ya estoy listo para partir. Ya estoy listo para volver, para irme al Padre, ¿no? Ayer la hermana Marta nos explicaba que decía que estaba listo para ser sacrificado. Y el sacrificio no como algo de sufrimiento, sino para inmolarse por la causa de Cristo. Entonces, en este momento en que Pablo le está escribiendo, en este momento en que está abriendo su corazón a Timoteo, él considera, y conociéndolo como era Timoteo, no era de un temperamento colérico, podríamos decir, sino más bien era de repente un poco flemático, un poco young era, un poco young. Mire, hermano, tenía un gemelo usted por allá en el principio de la iglesia primitiva. Era así, quieto, callado, pero era poderoso en palabra Timoteo. Y le dice esto, Timoteo, yo sé que el siervo de Dios no es contencioso, le dice. No es contencioso, yo lo sé, Timoteo, que es amable para con todos, que es paciente, que siempre quiere ganarse a alguien para Cristo, que quiere corregir a alguien para Cristo. Pero cuando hace el corte, esto no está así, la escritura nunca estuvo por versículos y capítulo 1, capítulo 2, sino cuando él continúa hablándole, hace un hincapié y entra al capítulo 3. Cuando entra al capítulo 3, como nosotros le llamamos, él dice, también debes, pero así lo traduce la Reina Valera. Pero en el original, miren, en el original, en el griego, no dice también debes, sino dice conoce esto. Ese también es como un añadido, pero cuando te dice conoce esto es un imperativo. O sea, no es algo que te deja en la disyuntiva le dice, tu mayor lucha siempre va a ser ganarte a otro para Cristo, pero no debes de conocer esto, Timoteo. No debes dejar de tener presente de que vas a vivir en un tiempo peligroso. Entonces ahí comenzamos la primera claridad que hay que tener, porque hay posturas sobre eso, ¿no? Que los últimos tiempos son los que se van a venir cuando ya esté cerca la venida de Cristo. No. Se lo está diciendo a Timoteo, está diciendo que él va a vivir esos últimos tiempos. Y en Hebreos capítulo 2 también, si me ayuda, me ayudas, Florcita, me lees Hebreos 2, 1. Ajá. Perdón, 1:2. Hebreos 1:2. Muy bien. Entonces, según la Escritura, los postreros días, ¿cuándo comienzan? ¿Recién cuando va a acercarse la venida de Cristo o después de Cristo? Amén. La historia divide por eso, en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, los postreros días comienzan después de la venida de Cristo. Ya Timoteo estaba en los postreros días. No es que iban a venir recién. En cada momento y en cada etapa de la historia, nosotros hemos tenido esas características de esos hombres que ahora vamos a ver la descripción de esos vicios que se van a meter en la sociedad para destruirla, para corromperla. El problema va a ser que es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque si vemos acá, él le dice que tú, Timoteo, vayamos al texto, le dice, conoce esto,
debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días que te va a tocar vivir, vendrán tiempos peligrosos. Pero no le describe el clima, no le describe que van a haber tormentas, no le describe que van a haber huracanes. Esos tiempos van a ser peligrosos porque van a haber hombres peligrosos. Van a ser peligrosos porque van a haber hombres peligrosos. Porque las características que nos da acá, dice porque habrá hombres. O sea, los tiempos serán peligrosos porque habrá hombres peligrosos. Porque va a haber hombres. Entonces, el otro aspecto que hace que sea esto tan complicado para nosotros, y ya lo hemos escuchado en las diferentes conferencias, anoche nos decía el pastor que no es tanto el problema de afuera, sino ten cuidado de ti mismo. El problema estaba en nosotros. ¿Cómo realmente nosotros estamos cuidando de ese buen depósito que nos ha sido dado, que es el Evangelio? Y si estamos viviendo a la altura y en consecuencia de lo que hemos recibido. Por eso Pablo lo alentaba a Timoteo. Serán tiempos muy peligrosos y es bien interesante ahora que tenemos estas cositas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que podemos notar la información que nos puede brindar y que nos puede dar y que nos puede ayudar mejor a entender el griego. Por lo menos yo no hablo griego ni conozco del griego, pero cuando pongo ahí, quiero en el original, lo quiero en el griego, me da tanta información que me ayuda a tener más claro el contexto y también la interpretación del significado de las palabras que está diciendo. Eso es bien importante, hermanos. Pastores, líderes, maestros de escuela bíblica que puedan estar en esta mañana. Como no hemos estado ahí, nosotros no podemos sentir la fuerza, la pasión con que esto se dice. No, nosotros le damos tiempos peligrosos. Bueno, es peligroso cuando andas por una calle, por una esquina y puede haber un asesino, un delincuente que sale. Sí, es peligroso. Pero es mucho más peligroso, es aterrador cuando dicen, hermanos, anda por ahí un pitbull suelto y usted está por su barrio. ¿Cuántos saldríamos a la calle cuando sabemos que hay un pitbull ahí afuera en la calle? ¿Saben lo que es eso? ¿No es cierto? Ese perro que es criminal, que el que menos que lo tiene con su bozal. O sea, el nivel de la intensidad de la palabra, cuando le está hablando de peligro, se lo está hablando de esa magnitud. Porque según lo que nos dice la referencia, es que esa palabra peligroso, de riesgo, ¿verdad? Es una señal que solamente le encontramos en Mateo 8:28. ¿Quién tiene Mateo 8:28? Léalo, por favor. ¿Sí? ¿Pastor Joseph lo tiene? Gracias. Léalo, por favor. Gracias, pastor. Dice que esos endemoniados eran tan feroces que nadie podía transitar por esa ruta. Entonces, esa misma palabra de ferocidad que está aplicando aquí para los endemoniados de Gadareno es la misma palabra que está aplicando Pablo, ¿verdad?, a Timoteo cuando le dice, serán tiempos feroces, peligrosos, de tal manera que será arriesgado movernos, deslizarnos, caminar como debemos andar, vivir como debemos vivir como creyentes. Serán tiempos muy duros. Por eso a mí me toca la primera parte de exponer del 1 al 7, pero en la siguiente parte, Pablo cuando les dice, pero tú tienes mi ejemplo, tú has visto cómo yo he vivido, cómo he padecido, cómo yo he sufrido, pero me he sostenido por la gracia y la misericordia del Señor, porque el poder de Dios ha estado conmigo, pero yo no desconozco la ferocidad, la gravedad
Y yo no quiero, Timoteo, que tú estés confiado y no te apercibas del peligro que va a haber. Y va a haber peligro porque va a ser tanta la ferocidad que va a haber en esta sociedad y en esta cultura. Y va a ser a consecuencia de hombres peligrosos. Y van a ser peligrosos por la simple y sencilla razón de que no van a estar fuera, sino que van a estar dentro. Van a estar dentro. Y una característica seria de estos hombres va a ser que van a estar marcados primeramente por el vicio más terrible, el peor que podemos encontrar. Vayamos a la palabra, dice, verso 2, comienza la lista que describe estos tiempos y estos días peligrosos. Serán hombres amadores de sí mismos. Estos son narcisismo puro. Narcisismo puro. ¿Cómo es el hombre amador de sí mismo? Es alguien que ha destronado totalmente a Dios de la posición que le corresponde. Y solo su voluntad y su suprema voluntad es la que debe gobernar e imperar en medio de todas las circunstancias que se dan. Hay una palabra que me gustó, es un teólogo muy bueno, lo marqué acá. Dice que estos hombres que van a ser amadores de sí mismos, Richard Trench, no sé si alguno ha leído ese teólogo, pero es muy bueno. Dice, este concepto del hombre amador de sí mismo es representado por la imagen del erizo. ¿Cuántos conocen el erizo? ¿Cómo es el erizo? Dicen que el erizo es púas por fuera y blando por dentro. Todo lo bueno para él y todo lo que es malo para afuera. Esa es la característica, me pareció fantástico esta. Dice, la del erizo, que enrolla su pelaje hacia adentro para sí mismo y sus espinas hacia afuera para con los demás. Una vez, hermanos, que hemos destronado a Dios del lugar que le corresponde, de la posición que le corresponde, entonces, si ya Dios no nos importa, menos nos va a importar el prójimo. Amadores de sí mismo, narcisismo puro, yo y solamente yo. Ese es el principio, el eje, se puede decir, de la destrucción de una persona. Barclay, miren lo que dice, en el momento, miren lo que dice Barclay, ese sí es un teólogo conocido para todos nosotros, lo hemos visto en el instituto varias veces. Dice, en el momento en que un hombre hace de su propia voluntad el centro de la vida, las relaciones divinas y humanas quedan destruidas. La obediencia a Dios y la caridad hacia los hombres es vuelto imposible. Ya una persona que ha olvidado estar bajo la soberanía de Dios, bajo el cuidado de Dios, es muy difícil que piense de su prójimo con la estima, con la consideración que debe pensar. Ya en ese corazón está, no me dan el lugar que me corresponde, yo tengo una posición. ¿No han visto, hermanos? Hermanitos que comenzaron muy humildes. Uy, hermanos, tú lo nombrabas de supervisor o de presbítero de algún lugar, temblaban en la posición y tú decías, qué hombre, qué manso, qué humilde de corazón. Déjale 2 años y 3 años en el puesto y verás quién es. Verás si sigue temblando a la presencia del Señor y si no se ha corrompido. Porque muchas veces, decía el apóstol Pablo, lo digo con temor y temblor, porque lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en mi propia vida. Antes el hermano hacía una presentación y yo me sentía bastante corta. Porque debo aclararles algo. Yo dejo Compasión Internacional no porque yo quería, porque yo estaba bien cómoda, muy cómoda. Supervisando países,
teniendo muchas prerrogativas que me daba la posición que tenía a nivel internacional. Y cuando Dios me dijo, te vas a tu casa, en el hospital, ¿no? Cuando ya yo estaba tanto tiempo sufriendo ahí en el hospital, que por qué no me curo, porque ya recógeme, Señor, yo te he servido. O sea, porque, ¿sabe qué? Cuando uno comienza a mirarse a sí mismo, no necesariamente es porque se ha desviado, o no necesariamente es porque usted se ha ido al mundo, no. El problema del corazón, cuando está entronado, es cuando tú comienzas a valorarte más allá de lo que realmente debes estimar. Hermanos, tú puedes encontrar a la persona de mayor posición que te dice, no, el Señor es primero y todo lo demás, pero en el cuarto ahí, en la soledad con Dios, Él es el único que sabe si verdaderamente lo que confiesas con tu boca lo sientes en tu corazón. Solamente Él lo sabe. Cuando yo estaba ahí en el hospital, le decía, ya pues Señor, sí, recógeme porque yo estoy lista, porque estoy preparada. Una de las cosas que el Señor me hizo notar, no estás preparada. Tienes que hacer lo que debes hacer. ¿Qué es lo que quieres que haga? Hazme recordar, hazme recordar. Y el Señor te hace recordar, ¿no? ¿Cuántos no le han hecho promesas al Señor? Que el Señor les haga recordar esta mañana sus promesas, ¿ah? Para que no lo lleve a un hospital como me llevó a mí. Y ahí, hermanos, el Señor me dijo, recuerda que dijiste, Señor, voy a trabajar hasta que los chicos terminen la carrera. Después encontré otro pretexto. Señor, hasta que les ayude con la maestría. Terminaron la maestría. Entonces, ¿para qué trabajas ya? No, los niños, Señor, son 250,000 niños que estoy ayudando en Sudamérica y estoy aquí, estoy allá. ¿Tú? ¿Ya ves? Estás mal. Ya tú te estás creyendo que eres tú. Debes ir a la casa, cocinar, atender a tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? A ver esas siervas misioneras. Y para allá me fui. Cuidado, hermanos. Dice, cuando claramente nosotros olvidamos que estamos solo por la gracia, la misericordia y la voluntad de Dios. Y ese centro sigue siendo lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Solamente ahí podemos decir que no somos amadores de nosotros mismos. El amarnos a nosotros mismos es lo que comienza a destruir la vida de cualquier ser humano, aun cuando está dentro de la iglesia. En el mundo eso es normal, ¿no es cierto? En el mundo eso es normal, eso no se va a discutir en el mundo. Porque el hombre que no tiene a Dios en el corazón, una de las cosas que está es cargada de egoísmo. Pero cuando estamos en el Señor, el primer pecado que acá nos reconoce, la lista que le advierte Pablo a Timoteo, le dice, amadores de sí mismo, nunca te estés mirando a ti mismo, ten cuidado, por eso le dijo, ten cuidado de ti mismo, no te ames a ti mismo, ten mucho cuidado, no seamos, ya lo dijimos en antes. Y la segunda cosa está vinculada a esa, porque dice que serán, ¿cómo dice la segunda cualidad? ¿Cuál es? Avaros. Y es lógica, ¿no? Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es avaro? Porque el amor al dinero, pues hermano. Una vez estaba conversando con un líder y le digo, pero ya pues hermano, así es, estas cosas... en todas las denominaciones, en todas las denominaciones, presbiterianos, anglicanos, ¿no? Entonces me encuentro con un pastor, no le voy a decir ni de qué denominación, que lo iba a dejar. Pero le digo, ¿pero por qué, hermanos? Pues ha sido un líder nacional de su denominación. No, dice, porque no he sido elegido en esta asamblea. Digo, ya pues, ¿cuántos años descansan en su denominación? Porque en algunas 2, en otras 4. Después vuelve, le digo, así usted se amista con los pastores que no han estado bien, y para que voten por usted en la siguiente asamblea. No, dice que ahora, con la iglesita que me quieren dar, no me alcanzaría para mi estilo de vida. Ávaros. Amadores del dinero, de la posición, de la condición social que tiene. Aleluya. Y es verdad, hermano.
Tal vez se suena fuerte y suena feo, pero nosotros tendemos a poner las cosas bonitas que suenan feo para decírselas a Dios. Cuando el Señor me decía que renuncie y deje mi trabajo, en los primeros días que todavía le discutía a Dios, ¿no? Así como Job, a ver, encuéntrame una falla, un defecto, así era Job, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Que venga a ver que alguien me saque en cara. No, pero que era justo, dice la palabra que Job era justo. Pero sin embargo no conocía a Dios como debía conocerlo, ¿no? Entonces, yo le decía, pero Señor, yo tengo ya un estilo de vida. Yo ya me manejo con una economía. ¿Se dan cuenta? Eso no se lo decía a nadie, ni a mi esposo, ni a nadie. Eso lo decía yo acá, en mi oración, en mi diálogo con Dios, antes de escribir a mi trabajo y decirles, dejo Compasión Internacional. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una posición y determinados recursos te da un estándar, un estatus de vida. Vives bajo unos parámetros y entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el amor al dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno, sirve para muchas cosas. El amor al dinero. Los ávaros son amadores del dinero. ¿Ok? Si usted tiene dinero y es para bendecir, para la obra y para que usted en lo que pueda sea generoso, gentil, abra las puertas de su hogar, sirva o invierta sus recursos, invierta todo lo que Dios le ha dado para servir al Señor, gloria a Dios por eso. Amén o no amén. Amén, hermano, que el Señor le dé más. Porque usted ve el dinero como un recurso, como un medio, no como la razón de su vida, no como el fin de su vida. Así que eso tenemos que tener siempre bien en claro. Siguiente punto, jactancioso. ¿No? Jactancioso. Siempre está hablando de sí mismo. De todas las cosas buenas que ha hecho. Pero las malas no las predica, pero las buenas sí las habla. Y dice, originalmente, ¿verdad? Esta palabra se derivaba de la palabra charlatán. Esos jactanciosos eran charlatanes, hablaban de más. Y de verdad que hablaban con bastante, ¿cómo le decimos nosotros? Fanfarronería, una fanfarronería vacía. Un hombre de Dios que conoce, que entiende de las cosas de Dios, se cuida mucho, hermanos, de que esas cosas con que Dios lo puede haber bendecido o lo puede haber enaltecido, no lo dañen. Alguien que marcó mi vida y me hizo cambiar muchas cosas en mi interior fue cuando estuve en un seminario con el doctor John Stott. Él ya murió casi a los 90 años o por ahí. Pero cuando tuvo 80 años, él vino acá al Perú. Buscó a Darío López, que en ese tiempo era el presidente del Concilio Evangélico, y le dijo, quiero hacer un seminario con pastores bivocacionales de escasos recursos. Yo lo pago todo. ¿No? Él tenía su ministerio, La Grange se llamaba, donde él regalaba libros y todo a pastores. Entonces Darío, como es mi amigo y sabe que yo vivía en Villa Salvador, me dice, Rosario, el tío John, así le decían, el tío John, porque ya era viejito, ¿no? Quiere, de repente ustedes no saben quién es John Stott, porque ese es de mi generación, de repente, pero él ha sido uno de los hombres que más ha aportado al mundo evangélico, ha escrito más de 100 libros, ha estudiado cada libro, Efesios, Timoteo, creo que tiene la colección de libros, así como tienen algunos de los autores que escriben la palabra del Señor, pero una cosa es que yo haya leído libros de algunos autores, pero otra cosa es que conozcas al autor de un libro. Y conocerlo a él a sus 80 años para mí me marcó la vida, sinceramente, porque toda la mañana nos daba conferencia. Una semana, hermano, ustedes con 2 días ya están cansados. Nosotros tuvimos una semana así con ustedes, de 8 a 8, sentados escuchándolo hablar a John Stott, pero bueno, esa era otra cosa, pues, ¿no? Hermanos, ese hermanito tenía 80 años, se paraba, agarraba el micrófono, enseñaba. Y en la tarde teníamos que hacer talleres. Y yo decía, pues, este viejito se va a ir a dormir. No, hermano. Él bajaba y se sentaba un ratito en cada grupo, Los escuchaba, las tonterías que estaríamos hablando en ese tiempo, ¿no? Aprendiendo, novatos, balbuceando, tratar de hacer un bosquejo. Y él estaba así atento. Hermano, era una cosa impresionante. Decía, Rosario, se nota tu trasfondo que vienes de compasión.
porque casi todos tus ejemplos lo haces con niños. Amplía tu bosque. Y se iba. Y decía, Dios mío, ¿qué tiempo para escuchar? Y después yo a la hora de almorzar, un hombre de 80 años, hermano, hay que darle pues su honra, quien honra merece, ¿no? Entonces, su platito le traían a él, le servía, ¿y sabe lo que él hacía? Creo que se han equivocado, acá hay muchas damas. Decía, Señor, qué corazón, qué actitud. Me acerqué con el poco inglés que sé hablar, le dije, ¿cómo ha hecho para ser como es? Y me dijo lo que dijo ayer el pastor. Conoce la Escritura. Toda la Escritura. Siempre conoce la Escritura. Toda la palabra, me dijo. Toda, no una parte. Toda la palabra. ¿Y cómo ha hecho usted? Léela. Ponte un reto. Cada año comienza en Génesis y en diciembre termina en Apocalipsis. Dosifica tu libro y eso te cambiará la vida. Nada más. No tengo otro secreto, dijo. Hermanos, eso me hizo ver tantas cosas, que los hombres de Dios no son fanfarrones. No me habló de que cuando escribió tal libro, no. Solo me dijo que él se dedicó a la Escritura, que su vida fue una vida dedicada a la palabra. Amados, ¿a qué está dedicada tu vida? A veces ya no hablamos de la palabra de Dios. A veces hablamos de experiencias, de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, cuidado, primeramente de ti mismo, no te ames demasiado, no seas un narcisista, ten cuidado de cómo usas el dinero, porque el amor al dinero te va a destruir. Los ávaros así serán, tú los puedes identificar fácilmente, no seas fanfarrón, no seas jactancioso. Que tus palabras que salgan siempre sean palabras de edificación. No seas soberbio. Las cosas no siempre se tienen que hacer como tú quieres que se haga. Serán soberbios. Siempre ellos tendrán la razón. Nunca querrán perder. Eso se querrán siempre sentir por encima de los demás. Y eso es algo con que tenemos que luchar toda la vida. Hermanos, pastores, líderes, toda la vida. Por ahí dijeron que tenía como 40 años, sí, porque ella me relató que estoy vieja, pues tengo 67 años. Pero hasta el día de hoy lucho con eso, hermano. Hasta el día de hoy lucho con eso. Yo no sé con qué luchas tú, pero yo lucho con no darme más mérito del que debo tener, ni más reconocimiento del que debo tener. Porque yo sé que Dios que me ama siempre me pondrá en mi lugar. Siempre me pondré en mi lugar. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, ¿o no? El padre que ama a su hijo lo corrige. Y si soy hija y no soy bastardo, como lo dice la misma palabra, él me va a corregir. Y me corrigió. Renuncié, tranquila. Sí, tranquila digo ahora, pero en ese momento no estaba tan tranquila. ¿Verdad? Mi jefe no lo entendieron, ya se te va a pasar una vez que pases el esto. Me dieron creo que 6 meses de descanso, después me dieron 6 meses más. Y yo igual no iba a trabajar. Le dije, yo no trabajo, yo no me quiero morir. Dios me ha dicho. Es que ustedes no entienden, ¿no? A veces mi jefe era bautista. Entonces, cuando tú le hablas a los pentecostales, tenemos el privilegio de decir, Dios me ha hablado y sabemos cómo nos ha hablado, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya tenido ahí una visión. No. Me ha hablado por la palabra, me ha hablado por convicción en mi corazón, por cosas que ha traído a mi memoria y me ha hecho ver que tiene que ser así. Pero ellos siempre, pues, yo creo que era de las pocas pentecostales dentro de esa organización. No, le decía, mira José. Ya José era un jefe inmediato de línea de allá de Miami. Le decía, mira, no hay cosa que tú me digas que me haga volver. Tú no has estado como yo he estado. Y a mí Dios me ha dicho, pero es que para el hombre cristiano, es un nombre de Dios. Él es un nombre de Dios.
Que no entienden, pues, cómo tú renuncias un trabajo, una posición, dinero y todas las cosas, si te va bien y estás sirviendo a Dios y estás en las cosas de Dios y eres... No, pues le digo, porque Dios me cuida y se me ha subido a la cabeza la posición, entonces Dios me dice, anda a cocinar a tu casa. Entonces me dijo, no voy a insistir. Y acá estamos, hermanos. Porque Dios no quiere soberbios, no quiere altivos, no quiere vanagloriosos, no quiere fanfarrones. ¿Amén o no amén? ¿Saben? Llega tanto el deterioro moral, llega tanto el deterioro de la sociedad, que hoy tenemos que hay, dice, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural, hermano? El afecto natural es la de un padre a un hijo, ¿o no? El afecto natural es ese tipo de amor que es cercano, de un padre a un hijo, de un hijo a su padre. Pero si ustedes miran la sociedad ahora, están buscando dónde poner al viejito lo antes posible para vender la casita y sacar un mayor presupuesto. Ya no lo miran mucho al papá, miran la herencia. Lo triste es que eso se vaya a meter también a la iglesia. Sin amor fraternal. Cuando tú quieres tener un diagnóstico médico y quieres saber si hay un cáncer, te hacen una tomografía con contraste, ¿no es cierto? Te meten el líquido ese para ver el tamaño del tumor y la masa. Y ya, pues el médico te dice es de segundo grado, vamos a entrar por aquí, cortamos acá, lo podamos y sacamos el tumor de esta manera y usted va a quedar bien, 7 quimios, 10 quimios, 12 quimios y ahora se supera el cáncer. Pero después entonces te sale un diagnóstico así horroroso. Dicen, no, es metastásico. Está allá en pulmón, está aquí, está acá. Miren cómo se va dando el deterioro. Comienza por el amor de sí mismo, se va acabando los afectos, los del prójimo, y el deterioro llega a un punto en que ya ha perdido el afecto natural, el más cercano, el más sensible, el que se tiene padres a hijos. Miren este pensamiento, dice, el hijo ama a sus padres y es amado por ellos, pero es algo tan básico que su ausencia señala una deformación profunda de la humanidad, un deterioro profundo de la sociedad, una corrupción desgarradora, hermanos, que ha perdido toda sensibilidad y se vuelve, miren cómo va sumando, se vuelve implacable, dice, implacables. Eso es una suma. El deterioro que les está mostrando Pablo, lo que le está enseñando y lo que le está diciendo a Timoteo, arranca por aquí y mira por dónde va a terminar. Esto es una suma, se van a volver implacables. Los implacables, ¿cómo son los implacables? Esos no perdonan, son incapaces de reconciliarse, son insensibles al perdón. ¿Qué es lo que más le molestó al Señor Jesús? Cuando puso el ejemplo de ese que le debía, pero una deuda impagable, impagable. Y le dice, toda tu deuda te perdoné. Y tú, a este, que te debía, pero un centavo, no lo hiciste. Implacables, dice. Hombres implacables, no son beligerantes, no tienen la capacidad de tener la conciencia y la sensibilidad que ellos han recibido mayor gracia. Ayer en los puntos cardinales el pastor Abner nos explicaba, esto es por pura gracia, ninguno de nosotros se merece nada. Sin embargo, cuando se da una situación, un pequeño problema, alguna dificultad, ahí podemos darnos cuenta cuánto estamos cayendo de la gracia. Porque de pronto, no hermana, a esa hermana no le puedo perdonar eso. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Quién de nosotros se podría atrever a decir que hay algo imperdonable? Si hemos sido perdonados. Si hemos sido perdonados por su gracia. Oh, amados,
la descripción, el trazo, la radiografía que hace Pablo como una visión de los tiempos en que estaba viviendo Timoteo y que cada vez se han ido sumando más en el deterioro, nos dice que serán calumniadores, y ahí usa el término diablos, serán diablos porque comenzará la difamación, comenzará, ¿verdad?, las palabras que son innecesarias. Dice que este término griego, ¿verdad?, es el mismo que se usa para el diablo. ¿Y a qué ha venido el diablo, hermanos? A matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué es lo que hace más daño a una congregación? ¿Qué es lo que hace más daño en nuestra congregación? ¿No es la calumnia? ¿No es la difamación? Hermanos, si eso los pastores tenemos que estar apercibidos y cortarlo, hermano, tener en el nombre de Cristo la espada afilada. Eso no lo corta diciendo, ya hermanita, tú no hables. No. Eso tienes que cortarlo con la palabra. Por eso dice, la palabra es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Va a cortar a todos los involucrados. Ahí debe ser el celo de la pureza de la palabra, llena y cargada de autoridad, de haber estado tú metido en el secreto con Dios, y Él tiene la palabra precisa, hermano, para decir, para hablar, para confrontar la situación. Dice que serán calumniadores, sin dominio propio. Claro, pues si uno comienza a hablar de más, no tiene control de la lengua, ¿no? No tiene el poder de contenerse a sí mismo. ¿Y quién es el que nos da el poder? Ayer en la tarde tuvimos el taller. El Espíritu Santo. Hermanos, nosotros deberíamos mantener ese fuego avivado constantemente. Avivado, hermanos. De verdad, en su gracia y en su misericordia, el Señor te recuerde que ese rótulo de pentecostal no lo tenemos gratuitamente. Lo tenemos porque no nos cansamos de buscar la unción de lo alto. Porque reconocemos que no es con espada ni es con ejército, sino con su espíritu. Hermanos, antes no éramos tan teólogos, antes no conocíamos tanto libro, pero cómo se sanaba la gente, cómo se liberaban los cautivos, cómo se curaban los oprimidos. No, yo amo el estudio, yo amo la palabra, pero no podemos descuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos dejar de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, si tú no me tocas, acá no pasa nada. Si tú no me unges, acá no pasa nada. Aleluya. Jesús era consciente, por eso el día de ayer cuando veíamos en la tarde, Él dijo, lleno del poder del Espíritu. Ninguno de nosotros se atreva a hacer la obra del Señor sin estar lleno de la presencia del Señor. Si nuestras vidas tienen cierta frustración, cierto fracaso, no tienen cierto efecto, es porque el Espíritu Santo no está ministrando como debe ministrar. Oh, amados, seguimos en esta escalera. Sin dominio propio, salvajes, fieros, amadores de los placeres más que de Dios. Miren, comienza con el narcisismo, gracias hermano, y termina con el hedonismo. ¿Qué significa hedonismo? Que buscan solo los placeres, que buscan solo los deleites. Son los que no quieren saber nada con el sufrimiento. Dice claramente aquí un comentario que estaba mirando ahí. Dice, es el hedonismo erigido como sistema de vida. La lista comienza con el amor a sí mismo y termina con el amor al placer. Ay, no. Estamos bien si predica corto. Arrepientas, hermano. Claro, si predica largo y no predica nada y solo está hablando de sí mismo, también yo me aburro, ¿no? Pero si predica la palabra de Dios, deleítate en el Señor. Amén.
Deleítate en el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros debemos amar las cosas de Dios. Cuando el amor de Dios ha sido descuidado, el amor del mundo ha sido incrementado. Juan decía, oh hijitos míos, vosotros habéis vencido al maligno, pero también han vencido al mundo, los placeres y los deleites temporales. Pero si comenzamos con el amor a nosotros mismos, vamos a terminar amadores de los placeres más que de Dios. Narcisistas, hedonistas. Que el Señor tenga misericordia. Y termino con esto. Y esto es lo peligroso. Esto es lo peligroso. El verso 5. El verso 5. A ver, Pastor Gilberto, léamelo fuerte, por favor. Pastor Gilberto. ¿No está? ¿Ya ves? Así será la venida del Señor. ¡Vamos! Pastora Marisa Araujo, léalo, por favor. Aleluya. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Estarán camuflados. ¿Saben lo que es el armamento de camuflaje? ¿Saben? ¿Qué hacen los soldados cuando están camuflados en la celda? Se ponen una vestidura que tiene partes verdes, moteadas partes marrones, ¿no? Se ponen ese traje camuflado, de tal manera que cuando están ahí, en esas zonas de embestida, se pueden ser confundidos con las ramas, pueden ser confundidos con la tierra. Dicen, está con su ropa de camuflaje. Entonces estos que están camuflados, porque dicen, tendrán la apariencia de piedad. Serán formales, llegarán temprano al culto, hacen su participación. Tienen toda la forma. Tienen toda la forma. Ahí la palabra griega me parecía interesante. Voy a mirar mi bosquejo un ratito, déjame mirar. Me parecía fantástica esa palabra, de verdad, de cómo tienen esa forma de la piedad, ¿no? Que es diferente a la palabra dinamos, y que la verdad es que ese camuflaje puro que tienen, ¿verdad? Que entran de la forma terrible dentro del grupo. Aquí está. Ese camuflaje puro. Se me fue la... Vamos ahí. Pero tienen la forma. En el griego no recuerdo bien más por... ¿Ah? Sí, ahí lo deben tener en las notas porque yo se las puse. Tienen la forma, es totalmente la apariencia, pero solo es externo. Internamente están totalmente contaminados. Están con un amor hacia sí mismos, están buscando posición, están buscando sobresalir, están teniendo sus propios intereses y han descuidado la presencia del Espíritu en su vida. Han descuidado el dínamos. ¿Qué le dijo el Señor en Hechos 1:8? Recibiréis poder, porque dice, tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. La eficacia del Evangelio, ¿cuál es? Que te ha cambiado a ti y a mí, que nos ha transformado a ti y a mí. La eficacia, el poder del Evangelio es que Él puede transformar, quitar todo aquello que nos deformó por medio del pecado, que nos hizo personas con esas características tan horribles que hay en el mundo ahora del egoísmo, para hacernos hombres nuevos. El poder del Evangelio. Por eso dijo, yo bautizo en agua, decía Juan, pero viene uno detrás de mí. El que venía detrás de él, ¿en qué nos iba a bautizar? En Espíritu Santo y fuego, en poder, en dínamos. Si el Evangelio no te está transformando, no te está cambiando, tiene la forma, pero estás negando la eficacia de lo que el Evangelio puede hacer. Si solamente es por fuera y el trabajo no está haciendo en tu corazón por dentro, entonces estamos no discerniendo los tiempos finales. Que el Señor permite, hermanos, que tú y yo, porque somos todos nosotros los que debemos, ¿verdad?, a la larga mirar cómo termina la historia. Cómo estamos siendo
transformados y movidos por el Evangelio. Que no nos dé el camuflaje, no nos destruya. Dice la palabra del Señor de este tipo de personas, apártate. Por eso el pastor Juan le decía en la mañana, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a pararme y voy a tener que decirte, por favor, retírate. Porque hay un momento en que tú tienes que decir, no puedo. Has distorsionado, no hay realidad de Dios en ti, has negado la eficacia del Evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, vuelve el rostro de ellos. Vuelve tu rostro de ellos, dale la espalda. No es solamente, no los imites, sino no tengas comunión con ellos. Hermanos, para que eso pase, para que eso ocurra, tú y yo tenemos que ser conscientes cómo actúan, cómo se mueven los falsos maestros. En el verso 6 y 7 dice que estos tienen una táctica, estos falsos maestros. Se meten en las casas, cogen, no cogen un púlpito, se meten en las casas, cogen a algunas personas, aprovechan de su debilidad, de su necesidad personal, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no se perdona a sí mismo, pero este falso viene y le dice una cosa, lo que quiere oír la persona, se comienza a ganar adeptos. He escuchado cuántos testimonios de hermanos que dicen, no, si el hermano vino, yo lo recibí con amor y de pronto no me quedó iglesia porque se llevó a la mayoría. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ferozmente peligrosos. Porque hay hombres tremendamente peligrosos. A estos evita. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.